Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otra clase de la Iglesia de Niños. Con mucho amor hemos preparado todo esto para ustedes porque sabemos que Dios les quiere hablar. Dios tiene un mensaje especial en todo lo que hemos aprendido en estas últimas clases. Desde que empezamos este tema, Dios lo preparó para poder tocar sus corazones y que ustedes puedan ir creciendo y aprendiendo más y formando más palabra y más verdad en sus corazones. Hoy vamos a aprender sobre otro mueble que estaba en el tabernáculo, de lo que hemos estado aprendiendo, pero vamos a empezar orando. Vamos a bendecir el nombre de Dios. Ustedes en su casa, donde estén viendo este video, van a bendecir el nombre de Dios. Van a dar gracias por esa palabra que Él tiene preparada. Y así van a formar sus corazones, van a formar sus mentes para que vayan preparando el terreno para recibir la palabra de Dios. Pueden cerrar todos sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, bendecimos tu nombre, levantamos tu nombre desde donde estemos, desde nuestro cuarto, desde nuestra sala, desde nuestro lugar de oración. Venimos delante de ti para bendecir tu nombre. Bendecimos lo que tú eres y lo que tú haces. Bendecimos la palabra que tú tienes preparada para nosotros. Bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias por la provisión de palabra que vas a poner para nosotros, para que nuestro corazón se siga nutriendo y siga recibiendo. Gracias. Recibimos tu palabra, recibimos tu verdad con amor, con gratitud. Gracias, Jesús. Prepara nuestros oídos, prepara nuestros ojos, prepara nuestra mente y la tierra de nuestro corazón para recibir con gozo, con amor y con gratitud lo que tú eres y lo que tú nos quieres enseñar. Enséñanos a ponerlo por obra y que esta palabra dé fruto. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Amén. Todo lo que ven aquí es nuestro tema de las últimas clases. Hemos estado aprendiendo sobre el tabernáculo. Según las instrucciones que Dios dio, teníamos los 3 lugares y aquí afuera ustedes pueden ver el atrio. Así como ustedes lo ven, lo veía el pueblo de Israel que estaba afuera del tabernáculo. Y todos los que veían de lejos lo veían así, solo los muebles de bronce y esta cobertura de piel de tejón. Solo quienes se acercaban y podían estar más cerca de la presencia de Dios podían ver la gloria de este tabernáculo que estaba cubierta detrás de estas cortinas que Dios dio instrucciones que debían poner. Veamos la cortina que estaba más adentro. Según las instrucciones de Dios, esta cortina tenía bordados querubines con hilos de 4 colores. Esto cubría el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí encontramos los muebles de oro. Aquí estaba la gloria de Dios. Aquí se mostraba la gloria de Dios, pero no era visible para todos. Era visible solo para los que se acercaban a la presencia de Dios. Aprendimos los muebles que están en el lugar santo. Y en las últimas 2 clases aprendimos uno de los muebles que está en el lugar santísimo. Hoy aprenderemos sobre el último mueble, esta cubierta que estaba sobre el arca del testimonio. Esta cubierta se llama propiciatorio o asiento de misericordia y es nuestro tema para el día de hoy. Las instrucciones que Dios dio para este mueble las podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 25 y versículo 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los 2 querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno frente al otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel.
Veamos lo que acabamos de leer. Este propiciatorio era de una pieza de oro, labrada a martillo, y siguiendo las instrucciones de Dios, los dos querubines con sus alas extendidas, cubriendo el propiciatorio y cubriendo el testimonio que Dios había mandado que pusieran adentro del arca del testimonio. Este era un lugar muy especial. Pudieron ver las instrucciones de Dios, cómo Él dio instrucción de cada detalle, porque de entre los dos querubines que cubrían el arca, de allí iba a hablar Dios con ellos. Ahí iba a estar la presencia de Dios. Con esto sabemos que era algo muy especial y eso es lo que vamos a aprender. Este es el lugar en el que Dios se comunica con nosotros. Ahí podemos tener comunión con Él. La palabra declarar que leímos en el versículo 22 significa tener un encuentro, un compromiso para matrimonio, cumplir con un tiempo establecido. La otra palabra que leímos es la palabra hablaré. Esta significa declarar, anunciar y responder. Entonces, Dios se comunica con nosotros, pero como pudimos ver con estas palabras, Él lo hace en su tiempo, en el tiempo que Él ya tiene establecido. Nosotros nos acercamos delante de Él, delante de su presencia, para que Él nos responda, para que Él se comunique. Pero no es cuando nosotros queremos y no es según nuestra voluntad, es según la voluntad de Él, cuando Él así lo decide, cuando Él se acerca a nosotros para responder según su voluntad, para responder según el plan que Él tiene para nosotros. Aprendimos que este mueble que está aquí abajo, que es el arca del testimonio, representa su voluntad, su soberanía, su gobierno y su autoridad, pero es la autoridad de Él, el gobierno de Él, en su tiempo, en su momento. Cuando nosotros nos acercamos en oración, no es para que Él nos responda en ese ratito, es porque nosotros decidimos someternos y obedecer a su voluntad, porque desde aquí Él nos habla y busca tener un encuentro con nosotros. Hay más cosas que hacen a este lugar especial. Vamos a aprender algunas de ellas. Aprendimos qué era la palabra testimonio en las clases anteriores, porque sabíamos que adentro de esta arca había guardadas 3 cosas que Dios había dado instrucciones de guardar y eran testimonio de la bondad de Dios y de las cosas en las que el pueblo de Israel no había obedecido, no había sido fiel. ¿Cuáles eran esas 3 cosas? Recordemos, estaba la vara de Aarón, que nos mostraron todas las varas que pusieron delante del arca y cómo Dios escogió la vara de Aarón. Están las tablas de la ley y está la urna o la vasija con maná. Estas 3 cosas representaban el gobierno de Dios, la forma en que Dios había decidido alimentarnos y cómo Él había dejado sus estatutos y su ley delante de ellos. Contra esas 3 cosas, el pueblo de Israel se había rebelado. Ellos habían desobedecido la ley de Dios, habían decidido no aceptar su gobierno y su autoridad y habían sido desagradecidos, malagradecidos por la forma en la que Dios había decidido alimentarnos. Eso era un testimonio de la rebelión del pueblo, pero también era un testimonio de la bondad de Dios y tenía que ser cubierto con la misericordia de Dios. Cuando ellos desobedecieron, todo pecado tiene una consecuencia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es la misericordia entonces? Esa misericordia viene a cubrir nuestro pecado y aleja de nosotros los juicios que deberían de venir como consecuencia de nuestro pecado. Lo vemos bien claro, lo vemos bastante claro en la sangre. ¿Ven este color de aquí atrás? La sangre viene y cubre nuestro pecado. Yo lo dejé aquí para que pudieran ver cómo la sangre puede venir y cubrirnos y cubrir nuestro pecado, así como ese asiento de la misericordia cubría el testimonio de Dios. La sangre cubre nuestros pecados cuando venimos delante de su presencia y así Dios ya ve la misericordia, Dios ve la misericordia derramada en esta sangre y no ve nuestro pecado porque decidimos arrepentirnos. Eso es lo que representa el asiento de la misericordia.
cómo la sangre vino a cubrir esos pecados, nuestras rebeliones, nuestro corazón malagradecido, lo vino a cubrir para que cuando Dios viera nuestro corazón arrepentido y que habíamos clamado la sangre para cubrirnos, ya no viera nuestros pecados porque ya estaban olvidados. Les voy a mostrar cómo funcionaba lo del pecado. Todos cometemos pecados. Todos hacemos cosas que a Dios no le agradan. Aquí está. Aquí está mi pecado. El pecado está ahí. Eso es lo que Dios ve, nuestro pecado, porque estamos llenos de pecado. No solo uno, muchos pecados. Hacemos muchas cosas que a Dios no le agradan y están ahí como testimonio de las cosas en las que fallamos. Estamos cubiertos de eso. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todo este pecado que me cubre, que cubre mi cabeza, que cubre mi frente, que cubre mi boca, todo ese pecado, Dios quiere que clamemos a la sangre de Jesús, que tomemos estos pecados, que vayamos delante de su presencia, delante de su misericordia y le digamos: Jesús, perdóname, cubre mis pecados con tu sangre, no los veas más, por favor, cúbrelos tú, no quiero que veas todo ese pecado, ve tu misericordia, yo clamo a tu misericordia, cubre mis pecados con tu sangre. ¿Y saben qué pasa? Esos pecados quedan cubiertos con la sangre, quedan detrás de esta sangre y entonces Él ya no los ve más. Eso es lo que hace el asiento de la misericordia. Cubre esos pecados, cubre esos juicios justos que deberían venir sobre nosotros y quedan cubiertos por la sangre. Quiero que vean bien a los querubines. ¿Los ven bien? ¿Y ven sus alas cubriendo ese lugar? Veamos qué nos dice Dios acerca de estas alas. Vamos a leer el Salmo 91 y versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En todo el tabernáculo, entonces, ¿dónde vemos plumas? ¿Dónde está representado este lugar de refugio? Lo vemos en el mueble que estamos aprendiendo, que es el propiciatorio o el asiento de la misericordia. Ya pasamos todo este camino, ya pasamos todos estos muebles y este es el último. ¿Y saben qué es lo rico de ese lugar? Es que ahí podemos ir a refugiarnos delante de la presencia de Dios. Ese no es un lugar donde nos van a castigar y nos van a decir: ¡ala, qué malo eres! No, es un lugar en el que yo clamé la sangre y allí encuentro refugio. ¿Por qué? Porque me mantengo en este camino y me mantengo debajo de la sombra de sus alas. Me mantengo refugiado en ese lugar donde encuentro paz, donde encuentro refugio. No mi propio refugio, no un lugar donde yo me escondo solita, no. Estoy debajo de la presencia de Dios. Y tal vez a veces ¿se recuerdan nuestros pecados? Los tomé nuevamente, aquí están. Tal vez hacemos cosas que nos sacan del camino y estos pecados nos alejan un poquito del camino que Dios quiere. Pero entonces tenemos la sangre. Podemos clamar a esa sangre para que podamos regresar al camino y acercarnos nuevamente a la presencia de Dios y refugiarnos bajo la sombra de sus alas. Ahora que aprendimos qué hacía este lugar tan especial, veamos un poquito sobre estos querubines. Estaban bordados en la cortina que estaba más abajo, que cubría el lugar santo y el lugar santísimo. También estaban en las cortinas que dividían estos dos lugares y estaban en el propiciatorio, que es el que estamos aprendiendo. ¿Qué son los querubines? Lo vimos en Éxodo 25, como Dios dio instrucción de 2 querubines cubriendo con sus alas el templo. Leamos en Éxodo 26:1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. ¿Qué son esos querubines? Los querubines son parte del ejército de Dios.
son parte de ese ejército que está con Dios y pelea también las batallas. Cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, tenía que llevar incienso. ¿Recuerdan ustedes en qué mueble de los que ya aprendimos hay incienso? Ese estaba en el altar de la oración. De ese altar de la oración tomaban incienso y lo llevaban al lugar santísimo. Quiere decir que nuestras oraciones, que están representadas por el incienso, llegaban hasta el lugar santísimo. Llegaban delante de estos querubines. ¿Y saben qué hacían? Pelean nuestras batallas, las batallas que llevamos delante de Dios en oración. Ellos pelean con nosotros esas batallas. Así de increíble es el trabajo que hacen para pelear junto con nosotros esas batallas que estamos peleando en oración. Así que no están solos. Cada vez que vayan delante de Dios en oración, quiero que sepan que sus oraciones llegan delante de Dios no con ustedes solitos peleando. Esos querubines que son parte del ejército de Dios pelean esas batallas. ¿Quieren saber un poquito más de esos querubines? Leamos en el libro de Ezequiel. Ahí encontramos una gran descripción de estos querubines, pero vamos a leer solo un versículo para entender un poquito de su naturaleza. En el libro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 14, y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Vemos 4 rostros en estos querubines. ¿Se recuerdan que también vimos 4 hilos 4 hilos con los que debían bordar esos querubines en las cortinas? Y vemos 4 rostros. También, no sé si ustedes saben cuántos evangelios hay en nuestra Biblia. 4 evangelios. Todo esto nos muestra 4 naturalezas de Jesús, que las vemos representadas en estas 4 caras, los 4 hilos y los 4 evangelios. Empecemos con la que está al final, que es la cara de águila. Las águilas se levantan y están en las alturas. Esto nos representa al Hijo de Dios. Está en lo más alto y está representado en el Evangelio de Juan. Ahí, si nosotros leemos sobre Jesús, lo muestran como el Hijo de Dios. Veamos el siguiente. Vamos con cara de león. El león representa al Rey de Reyes. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, muestran a Jesús como un rey, como el Rey de Reyes, que también está representado en esta cara del querubín. Veamos la siguiente cara, que era cara de hombre. Jesús se mostró como el Hijo del Hombre cuando vino aquí a la tierra. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, Lucas lo muestra así, como el Hijo del Hombre. Y veamos la otra cara del querubín. Esta muestra a Jesús como un siervo. Jesús se mostró como siervo, vino a servir cuando vino a esta tierra. Y así lo muestra el libro de Marcos. Y así vemos que estos querubines muestran las 4 naturalezas de Jesús que también están en los evangelios. Esto solo nos confirma lo lindo de la palabra de Dios y lo mucho que tenemos por aprender. Tenemos que aprender tanto sobre Jesús y lo vemos incluso en los querubines. Lo vemos en toda la Biblia y eso nos muestra que todo este tabernáculo del que hemos estado aprendiendo también nos enseña sobre Jesús. No nos enseña solo sobre muebles, sobre materiales de oro, de bronce, de madera de acacia, sobre agua, sobre espejos. No, nos muestra a Jesús. Eso es lo que está representado también en el tabernáculo y en cada detalle, hasta en los hilos que se usaron para bordar a los querubines. Ahora aprendamos cómo debemos acercarnos delante de la presencia de Dios. Era el lugar más importante que estaba acá en el tabernáculo. Entonces, debían seguir ciertas instrucciones los sacerdotes, las mismas instrucciones que nosotros debemos seguir. Y vamos a aprender el día de hoy para poder acercarnos delante de la presencia de Dios y poder llegar delante de Él para tener comunión con Él debajo de la sombra de sus alas. Lo leemos en el libro de Levítico, capítulo 16. Aquí vemos cómo Dios da instrucciones el día de la expiación para poder acercarse delante de Él, para que el sacerdote pudiera acercarse delante de Él. Este día Dios iba a cubrir los pecados del pueblo. Dios iba a reconciliarlos con Él.
¿Qué es reconciliar? Poder tener libre acceso con Él, porque el pecado no les permitía acercarse a la presencia de Dios. Entonces Él quería que ellos pudieran seguir este camino y poder cubrir sus pecados para que ellos tuvieran ese acceso delante de su presencia. ¿Cómo lo hacían? Lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 16. En el versículo 2, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, que es el mueble que acabamos de aprender, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para la expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo. ¿Se recuerdan dónde encontramos agua para limpiarnos? Aprendimos sobre este mueble y ahí tenían que acercarse, limpiarse y luego vestirse. ¿Cómo debemos entonces acercarnos a la presencia de Dios? Primero, limpiarnos, purificarnos con las aguas de su nombre como nos enseñaron en esa clase. Luego, tenemos que vestirnos. Eso nos habla de cubrir nuestro cuerpo. El siguiente paso lo seguimos leyendo en el libro de Levítico, es que él debía sacrificar, hacer un sacrificio de expiación por todo el pueblo que estaba afuera del tabernáculo, por los pecados que ese pueblo hubiera cometido. Y también tenía que hacer expiación por él y por su familia. Entonces, él debía usar la sangre de la que hablamos, y esa sangre quedaba derramada en este mueble para poder él acercarse. El siguiente paso, ya que estaba buscando reconciliar ese camino con la sangre que Dios había dicho, era que él debía tomar el incienso del que les platiqué, lo tomaba de este mueble que está aquí, que es el altar del incienso, y con este incienso entrar al lugar santísimo. Y así este lugar se llenaba de incienso, que son las oraciones que habían sido hechas en el altar de oro, en el altar de la oración. Así es como nuestras oraciones llegan delante de Dios. ¿Y saben qué es lo que debía hacer por último, el último paso? Vamos a leer en el versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, del lado oriental hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Y así es como la sangre entraba también a este mueble y quedaba esparcida y rociada. ¿Ven lo lindo? Cuando nosotros lo vemos desde aquí arriba, vemos la sangre y así es como Dios lo ve. Cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, habiéndonos lavado, habiendo cubierto nuestros cuerpos porque vamos con reverencia delante de la presencia de Dios, pedimos perdón por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Pasamos por la oración y levantamos oraciones santas delante de Dios y luego cubrimos este mueble con sangre. Esto es lo que Dios ve. Ya no ve nuestros pecados, ya no ve nuestras faltas. Ve la sangre que hemos clamado y eso es lo lindo de este mueble. Desde allí Dios nos habla, desde allí Dios nos muestra su misericordia y desde allí Él ve la sangre que nosotros hemos clamado para cubrir nuestros pecados y cubrir nuestras faltas. Eso es lo que encontramos en este mueble y es lo que Dios quiere que aprendamos. Que todos los días lleguemos delante de su presencia y pidamos que Él cubra nuestras faltas y cubra nuestros pecados con su sangre y con su misericordia. En Levítico, que acabamos de leer, Dios le dijo a Aarón que no debía ir todo el tiempo delante de su presencia para no morir. Pero ¿saben qué? Gracias al sacrificio de Jesús, ahora nosotros no tenemos que esperar mucho tiempo para ir delante de la presencia de Dios. Jesús nos abrió el camino para que nosotros podamos ir todo el tiempo
delante de la presencia de Dios y ahí clamar por su misericordia, ahí alcanzar esa misericordia. En la clase sobre el arca que aprendimos anteriormente, la maestra nos leyó este versículo y quiero que con esto terminemos y guarden esto en su corazón y no lo olviden. Así que, está en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿Se dan cuenta? Podemos entrar todo el tiempo delante de la presencia de Dios. Si nos equivocamos, si cometemos errores, si hay cosas que hacemos que nos sacan del camino, que en lugar de ir al lugar que queremos ir, nos alejan y es como que estuviéramos intentando caminar por afuera del camino, pero siempre podemos volver al camino. ¿Por qué? Porque ahora tenemos libertad para entrar hasta el lugar santísimo. Antes el pueblo de Israel no podía hacer eso, no podía acercarse, solo el sumo sacerdote podía llegar hasta este lugar. Ahora ustedes pueden hacerlo desde pequeños, no tienen que esperar a ser grandes para poder hacer todo esto que nos han enseñado. Pueden hacerlo ahorita. Pueden ir a su lugar de oración, a su cuarto de oración y decirle: Jesús, lávame, quiero ir delante de tu presencia limpio, cúbreme, porque quiero entrar con reverencia delante de ti, quiero llevar mis oraciones delante de ti, delante de tu presencia y rociar con sangre. Decir: Jesús, que tu sangre cubra este lugar, que tu sangre cubra mi cabeza, cubra mis pecados, cubra mis rebeliones. Eso es lo que podemos hacer ahora, desde pequeños. Desde pequeños podemos caminar ese camino, elegir seguir por este camino y ser cubiertos por la sombra de sus alas, estar cubiertos por su misericordia, estar refugiados por la presencia de Dios, estar debajo de su sangre, de su soberanía, de su autoridad y de su gobierno. Cierren sus ojos y díganle: Jesús, a veces no quiero orar, a veces no quiero caminar como tú quieres que camine. Jesús, pon en mí el deseo, pon en mí querer seguirte, querer buscarte, querer limpiarme todo el tiempo con las aguas de tu nombre. Pon en mí ese deseo porque yo sé que tú estás ahí para escucharme. Tú estás ahí esperando que yo te clame, esperando escuchar mis oraciones para acercarme delante de ti. Perdóname porque no siempre te busco, no siempre voy delante de tu presencia. Perdóname, que tu sangre cubra esa falta de ganas que a veces tengo. Perdóname por no querer buscarte. Perdóname por no buscar tu presencia todo el tiempo. Jesús, yo quiero acercarme a ti. Quiero acercarme a ti todos los días porque tú hiciste ese sacrificio por amor para que yo pueda acercarme. Gracias, porque tú me has dado de tu sangre, has provisto de tu sangre para que yo pueda entrar delante de ti y así tu misericordia me va a cubrir y me va a alcanzar todos los días de mi vida. Gracias, Jesús, gracias por tu sangre, gracias por ese camino que tú abriste. Gracias por abrir el velo para que yo pueda entrar confiadamente delante de tu presencia. Gracias, Jesús, bendigo tu nombre, bendigo tu sangre, bendigo las aguas de tu nombre. Gracias por tu misericordia y te bendigo. Quédate con nosotros para que podamos poner por obra tu palabra, que cuando termine esta clase yo me pueda ir a mi cuarto de oración y practicar todo lo que he aprendido y todos los días poder practicarlo. Gracias, Jesús. Amén. Les enviamos también un modelo del arca y el propiciatorio para que ustedes lo puedan armar y así cada vez que lo vean, lo pongan ahí en su cuarto y lo vean. Entonces ustedes puedan recordar este sacrificio que Jesús hizo y que nos abrió el camino para llegar delante de su presencia, poder hablar con Él y Él comunicarse con nosotros. Busquen a Dios en oración todos los días, en cada momento, búsquenlo porque Él está ahí para escucharnos y para que podamos refugiarnos debajo de sus alas. Los amamos mucho y en la próxima clase vamos a repasar nuevamente este tema para que se quede grabado en nuestro corazón
Los esperamos y los amamos. Adiós.